¿Qué tal? Video tutorial número 40 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos aprendiendo a trabajar con PHP orientado a objetos. Ya hemos visto cómo se trabaja con algunas librerías externas que apoyan la gestión de nuestro desarrollo en PHP, ¿verdad? Y ahora, en este video en particular, vamos a hablar sobre una librería interna que tiene PHP, sobre una extensión. Esta extensión se llama PHP Date Object o PHP P2, ¿ya? Y lo que hace es permitirnos conectarnos, ¿verdad?, a una base de datos usando una capa de abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta conexión nosotros podemos conectarnos ya sea a MySQL, a SQL Server, a Oracle, a cualquier gestor de base de datos para el que nosotros queramos trabajar y tenga soporte para PHP. Es una librería bastante útil, ¿ya? Si la comparamos un poco con lo que hacen, por ejemplo, los frameworks, podríamos decir que es una especie de inicialización al mapeado relacional de datos, al ORM, ¿ya? Este ya es un concepto un poco más avanzado de PHP, a pesar de que ya son cada vez más las personas que están inclinándose por trabajar con esta tecnología dentro de sus desarrollos. ¿Qué ventajas tiene el uso del PHP Date Object? Bueno, básicamente que nos permite, como les decía, trabajar utilizando una capa de abstracción, es decir, que se salta todos los protocolos y se conecta directamente a cualquier motor de base de datos, ya de manera abstracta. Por lo tanto, nos ahorra el trabajo de nosotros tener que estar generando un script o usar librerías nativas, sino que tiene una pura conexión, ¿verdad? Y siempre usa los mismos métodos. Tiene la posibilidad de conectarse también con ODBC, por ejemplo, para quienes en algún momento les toca hacer alguna aplicación PHP con Access, por ejemplo, ¿verdad? También lo podrían hacer. En este caso lo vamos a hacer con MySQL porque es la tónica del curso, pero ahí también se la dejo sobre la mesa de que también van a poder conectarse a otros motores de base de datos. Bien, cerramos la presentación entonces. Yo acá ya tengo un archivo preparado para trabajar, en este caso video PHP PO-40, ya tengo mi Dreamweaver listo para trabajar, en este caso con un archivo llamado index.php y un archivo llamado class que lo vamos a utilizar, y aquí tengo dos ayudas de memoria, que es donde hice las pruebas previas para poder más la redundancia, probar el código que voy a mostrarles acá y irlo implementando dentro de este script. Bien, importante, una cosa acá, por ejemplo, encontré una definición en Wikipedia en español sobre lo que es el PHP Date Object, y dice que PHP Date Object o P2 es una extensión que provee una capa de abstracción que, en este caso, de acceso a datos para PHP 5, muy importante que sea para PHP 5, con lo cual se consigue hacer uso de las mismas funciones para consultas y obtener datos de distintos manejadores de base de datos. Lo que yo les decía, o sea, hacemos la conexión una vez y utilizamos las mismas conexiones para todos, o las mismas funciones o métodos para todos los motores. Acá está el listado, en este caso, de los gestores de base de datos que permite conectar, en este caso Develop, Farber, que lo usa mucho la gente que trabaja con Access, por ejemplo, ¿ya? Saludo, por cierto, a la gran comunidad de Delphi Access, a mis grandes amigos. La base de datos de IBM, Informix, SQL Server, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Cloud Interface, ODBC, que es lo que yo les decía, Postgre, también SQL, y SQLite o SQLite 2. Bien, así que aquí tienen. Por supuesto, también sería bueno que compartiéramos acá la documentación de PHP, con lo que yo estaba mirando acá en php.net. Aquí tenemos un pequeño bueno, aquí está la documentación oficial de PHP, una mezcla entre español e inglés, y dice que la extensión PHP Date Object define una interfaz ligera para tener acceso a bases de datos PHP. Cada controlador de base de datos que implementa la interfaz P2 puede exponer bases de datos específicas como funciones de extensión regular.
tenga en cuenta que no puede realizar las funciones con X. Ustedes pueden leer todo esto. Aquí tienen el tema de la instalación, ¿ya? Muy importante el tema de la instalación porque, por ejemplo, aquellas personas que trabajen en local tienen que habilitar esta librería dentro de su PHP INI. En este caso, por ejemplo, los que trabajan con App Server tendrían que ir acá a la carpeta de App Server, ir a Configuration Server y PHP INI y buscar esa librería. En este caso, copiar, buscar, la buscamos y esa librería está acá, se fijan. Perdón, estoy un poco resfriado. Y esta librería tiene que estar sin el punto y coma adelante, y además tenemos que desmarcar aquella librería asociada al controlador de base de datos con el que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar con extension php-mysql, en este caso sería esta de acá. También tendríamos que habilitar una P2 para MySQL, que sería esta, que ya la tengo habilitada. ¿Se fijan? PHP P2 MySQL.dll, hay que quitarle también el punto y coma de delante para poder trabajar. Así que lo primero que tienen que hacer es realizar esto y luego reiniciar su computador o reiniciar su Apache. En este caso, siempre les recomiendo mejor reiniciar el computador para evitar cualquier tipo de falla que pueda tener esto, ¿ya? Muy importante que hagan esto, chicos, porque si no, no les va a funcionar, ¿ya? Aquellas personas que tengan CHAM o WAM, bueno, lo mismo, tienen que buscar dónde está su archivo PHP-INI, ¿ya? Y hacerle esta modificación, en este caso quitarle punto y coma a la extensión PHP-MySQL y en este caso la extensión PHP-P2 y PHP-P2-MySQL. Bien, son las librerías, ¿verdad? Las .dll con las que PHP va a poder trabajar, ¿verdad? Asociado a la PHP Date Object. Bien, acá también nos muestra una pequeña descripción, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice todas las extensiones que podríamos nosotros eventualmente habilitar en el PHP INI, ¿ya? Todas las librerías, las .dll. Acá también está, si vamos para atrás, tenemos por ejemplo las constantes predefinidas que tiene, ¿verdad? Sería bueno que le demos una mirada. Perdón. Vamos a ocupar algunas nosotros, ahora que generemos un par de ejemplos. Aquí tienen el tema de la cómo hacen la conexión ellos, ya cómo se hace la conexión. Ahora nosotros vamos a crear un ejemplo práctico, ¿verdad? Y ese ejemplo práctico nos va a permitir de cierta manera entender cómo funciona el PHP Date Object. Si por ejemplo nosotros tomamos este código que tenemos acá, el ejemplo 3, lo copiamos y lo pegamos en nuestro index, fíjense que tenemos un try catch. Esto yo no se los he enseñado, pero el try catch lo que hace es ayudar a generar excepciones dentro de PHP, ¿ya? En sí no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Acá se prueba una función y acá se genera una excepción en caso de que dé un error. Podríamos quitar esa parte, un poco depurar el código. Ahora, quien quiere usar el try catch lo puede hacer, por supuesto. Fíjense que también lo que hace es declarar una instancia de la clase P2, ¿verdad? Sin llamar a ninguna librería externa. Por lo tanto, estamos en presencia de una librería nativa dentro de PHP, ¿ya? Luego le tendríamos que indicar el servidor, el nombre de la base de datos y el user y el password. Luego pasamos la consulta, ¿verdad? Y hacemos todo lo necesario. Vamos a probarlo. Vamos a ir, por ejemplo, a la base de datos trabajo de curso y vamos a probarlo con la tabla personas que ya teníamos creada. Quien no tenga esta tabla, bueno, aquí está la estructura. En este caso esto lo voy a compartir con los archivos del video, así que lo voy a hacer de inmediato. Voy a compartirlo, exportar, para que no se me olvide, SQL, vamos a generar los archivos, vamos a exportar, vamos a abrir la carpeta contenedora, la vamos a sacar de acá, cortar, y lo vamos a pegar en el video.
Ahí la tengo para que después no me digan que no les compartí la base de datos. Bien, vemos que acá tenemos la tabla personas, ¿verdad? Tiene 5 campos, de persona, un nombre, un correo, un teléfono y un país. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos abocamos, vamos a cerrar esto, si nos abocamos directamente al código del P2, por ejemplo, dice que, según la documentación, nos plantea que tenemos que generar una instancia, ¿ya?, de la clase P2, ¿ya?, perfecto. Y con esa instancia lo que hacemos es indicarle el controlador delante, en este caso es MySQL, fíjense. Si vemos lo que nos dice la documentación, es importantísimo que le indiquemos el controlador, en este caso, adelante, ¿verdad? Bueno, acá también lo podemos hacer directamente. Acá también nos muestra cómo cerrar la conexión. Acá también nos muestra a través del uso de una constante cómo podríamos generar una conexión persistente, como por ejemplo sería el MySQL pconnect, ¿ya? Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer de manera sencilla. Entonces, aquí le indicamos el controlador, el host, en este caso el localhost, el nombre de la base de datos, que sería trabajo de curso, y el user y pass, que en este caso yo estoy usando en este curso el root, y la clave es un 2, 3, 4, 5, 6. Select asterisco from alumnos. De más está decir que podríamos hacer esto nosotros, pasar una variable SQL, ¿verdad? Crearla acá. Select asterisco from personas, la que he puesto los punto y coma. Y fíjense, luego lo que hace es recorrer a través de un db, en este caso la instancia la crea en una variable llamada dbh. Bien, entonces la variable dbh, que ahora es un objeto, llama su método query, que a su vez ejecuta la consulta SQL que nosotros le pasamos como parámetro esta vez como una variable, y a través del for each le pasa los elementos a la variable raw. Acá ellos en la documentación nos muestran un ejemplo generado con un print r, por lo tanto nos va a generar los datos como un array, ¿verdad? Y aquí siempre nos sugieren, de manera muy eficiente por cierto, hacer un cierre de conexión. Esto es como hacer un MySQL close. Entonces, si nosotros lo probamos ahora en el navegador, el resultado que obtendríamos sería este, es decir, todos los datos asociados a la tabla persona, ¿se fijan? Problemas de tilde y todo eso, pero eso es completamente solucionado. Vamos a depurar un poco este código. Vamos a, por ejemplo, aumentar esta línea del print row y vamos a hacer un echo row, por ejemplo, solamente asociado al nombre de la persona. Y vamos a colocar acá un hr, un br, perdón, para no saltar línea. Y acá, fíjense que nosotros le podríamos pasar el setnames, tal como lo hacemos en el MySQL. ¿Cómo lo haríamos? Con un dbh query, y aquí, como cualquier consulta, le podemos pasar el setnames, ¿verdad? UTF-8. Con esto ya no tendríamos problemas de tildes, y ahora él nos va a mostrar los nombres separados por un espacio. Veamos. ¿Se fijan? Ahí nos muestra los nombres de las personas separados por un espacio. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 registros, que serían los 5 registros que tenemos acá en la tabla personas. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? El PHP DateObject lo que hace entonces es permitirnos trabajar de una forma abstracta nuestras conexiones a bases de datos. Nos da una interfaz de métodos asociados a la clase PDO que son bastante eficientes. Ahora los vamos a ir probando para poder generar ejemplos, ¿ya? Ejemplos de configuraciones más avanzadas de lo que es el PDO. Vamos a generar un ejemplo asociado a la creación de una clase PHP, en donde vamos a poder implementar esto de una manera más eficiente, asociada a la forma en la que venimos trabajando durante el curso. Ya creo que sería más eficiente, porque si no, imagínense, en cada momento tendríamos que estar generando una instancia, ¿verdad? No sería muy
dispositivo que dimos. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que quede más o menos claro. Vamos a sacar una copia al index y le vamos a poner acá ejemplo básico P2. Bien, este va a ser el archivo que les voy a compartir, ¿ya? Y ahora entonces vamos a borrar acá y vamos a crear nosotros una clase por ejemplo class. Vamos a crear una clase por ejemplo trabajo, siempre creamos la clase más criticada del mundo, ¿verdad? Vamos a generar un par de atributos, uno para mostrar las personas, en este caso por ejemplo P, que sería private P, y vamos a generar otro atributo private dbh, que es la variable para la que estábamos nosotros trabajando. Bien, todo tranqui, nada nuevo hasta acá, ¿verdad? Vamos a generar un constructor public function construct, y lo primero que vamos a hacer es inicializar la variable P, en este caso el atributo P, como un array. Por ejemplo, hacemos un list P igual a un nada nuevo hasta acá, ¿verdad? Pero aquí viene la magia. Aquí viene la magia. Vamos a generarle a la variable dbh un valor asociado a la creación de una instancia new pdo y vamos a hacer la funcionalidad que teníamos en la documentación, que sería esto mismo que teníamos acá, fíjense. En este caso sería esto. Y lo pasamos como parámetro, ¿verdad? ¿Se fijan? Lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de haber trabajado como una variable, lo trabajamos como un atributo. Entonces ahora le pondríamos los datos acá. Voy a hacer la base de datos trabajo de curso. Trabajo de curso. El user, ¿verdad? Un root. Y el password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, si nosotros probamos nuestra clase, no tenemos ningún problema. Perfecto. Si le generamos una instancia, por ejemplo, object igual a new trabajo, vamos a ver si nos da algún problema. Un atributo perdón, ninguno, fíjense. Muchos se deben estar preguntando, César, ¿por qué colocaste el código HTML? Bueno, para que no nos diera problemas con los tildes, porque siento cuando hago ejercicios así me da problemas con los tildes y siento como que nos queda en el aire. Entonces decidí de cierta forma evitarme ese problema. Bien, con esto nosotros ya tenemos acá el constructor, ¿verdad? Entonces ahora lo que podríamos hacer es generar un método, por ejemplo, un public function de personas, y dentro de este método lo que vamos a hacer es utilizando las mismas funciones, en este caso dbName query, para obtener los valores de la tabla personas, ya utilizando las funciones nativas que nos proporciona P2O. Bien, es una tarea interesante, así que lo vamos a realizar ahora mismo. Lo primero que debiéramos hacer acá es generar el cotejamiento UTF-8 en la conexión que vamos a hacer para no tener ningún tipo de problema. Creo que es importante que nos acostumbremos a hacer eso. Bien. Importante también mencionar que perdón, podríamos tratar de generarlo con algún método. Por ejemplo, podríamos crear un método public function setNames, por ejemplo. En este
poner como privado, como no private, para no tener que acceder a él, para que no se pueda acceder a él de fuera de la clase. Y podríamos acá generar, por ejemplo, una llamada al atributo this.dbm y llamar a su método query. Fíjese que acá Dreamweaver CS5 me muestra todos los métodos que tengo disponibles, en este caso voy a usar el query, y le pasa como parámetro un set names utf8. Aquí tendríamos que colocarle simplemente delante un return para que me lo retorne la función setNames. Entonces acá en la función getPersonas, para tener esto declarado siempre, solamente haríamos por ejemplo un self setNames. ¿Se fijan? Aquí ya vamos un poco aplicando algunas cosillas avanzadas de lo que hemos visto. En este caso estamos llamando un método dentro de la misma clase, ¿se fijan? Un método dentro de otro método de una clase. Entonces, si probamos esto en el navegador, no debería dar ningún error. Perfecto. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es generar la consulta a la base de datos. En este caso lo vamos a hacer con una variable SQL selena.from personas, ¿verdad? Importante, antes de que se nos olvide, vamos a cerrar al final la conexión, igual null, importante no olvidarnos de eso. Y ahora, a diferencia de las cosas que hemos ido generando, nosotros acá simplemente vamos a hacer un for each, acá, fíjense, for each. Solo necesitamos llenar el atributo P, ¿verdad?, con los datos de esta consulta. Por lo tanto vamos a hacer acá un this dbName query SQL, y ese sería el primer parámetro que le pasamos al for each. Luego le pasamos un as diciendo que eso sea igual a row, ¿verdad?, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y acá ahora viene la magia, eso se lo pasamos al atributo P, que es un arreglo, y le decimos que eso sea igual a row. Finalmente, fuera del for each, hacemos un return para que nos retorne el atributo P, que es el que tiene el resultado del arreglo, ¿verdad? ¿Se fijan? Nada complicado. Entonces con este método ya tenemos el cotejamiento, hacemos la consulta, en este caso como cadena, luego con un for each la recorremos asociado al método query del PDO, ¿ya? Y luego lo pasamos a la variable row, y esta variable row a su vez la utilizamos para llenar el array P, que es el atributo con el cual nosotros vamos a mostrar, porque es el que vamos a retornar dentro de este método llamado getPersonas. ¿Se fijan? Entonces acá abajo ahora, por ejemplo, nosotros podríamos perfectamente generar una variable de datos igual a object getPersonas, por ejemplo. GetPersonas, y podríamos recorrerlo for each. En este caso siempre nos sugiere recorrerlo con un for each, un tema de estandarización. Entonces ahora podríamos decir datos as de, por ejemplo, echo de nombre, por ejemplo, y podríamos colocarle acá un echo separados ahora con un salto en línea, con una línea horizontal, por ejemplo. ¿Se fijan? Ya teníamos creada la instancia, llamamos al método, lo asociamos a una variable que ahora pasa a ser un arreglo, y con un for each la recorremos, y si actualizamos tenemos toda la información que pedimos. En este caso estamos pidiendo solamente los nombres de los usuarios de la tabla personas, pero podríamos pedir otros valores. ¿Se fijan? Esta va a ser nuestra primera aproximación a lo que es el trabajo con el PHP DateOps. Vamos a hacer otro video, no sé si uno o dos más, en donde vamos a comenzar a ver los métodos más avanzados.
vamos a aprender a protegernos de inyecciones SQL utilizando este método, ¿ya? Vamos a aprender a llamar a procedimientos almacenados y a utilizar consultas de tipo insert, ¿verdad? Y de tipo update con el execute, ¿ya? Y el ejecute, ¿ya? Y también vamos a aprender a utilizar consultas con parámetros, ya sea select, insert, ¿verdad? O store procedures, ¿ya? Que es importante también que lo aprendamos a implementar utilizando PHP Date Object. Una cosa importante, esto nosotros lo podríamos pasar acá arriba perfectamente, la clase de trabajo, archivo class.php. Fíjense, vamos a sacar esto de acá, lo podríamos pasar acá al archivo class. Fíjense, y simplemente acá lo que tendríamos que hacer, fíjense, esto yo lo hago acá al principio, en require once, al directorio class.php. Podríamos colocar acá, decirle que nos muestre también, no sé qué otro campo dentro de la tabla, por ejemplo, el correo, vamos a decirle que nos muestre el correo al lado, de correo, por ejemplo, para ver la diferencia. Y si lo probamos en el navegador, ahora nos muestra el nombre del usuario y su correo electrónico. Una buena práctica sería formatear esto un poco con un CSS, ¿verdad? Pero bueno, yo personalmente, como siempre, yo les enseño a hacer, y ustedes con su talento, el de cada uno y su capacidad, lo van modelando de acuerdo a sus necesidades. Muy bien, entonces para ir resumiendo ya, lo que hemos aprendido es a trabajar de manera básica con el PHP Date Object. En el próximo video entonces vamos a aprender a trabajar con los métodos un poquito más avanzados que nos permiten, como les decía, trabajar con store procedures, trabajar con consultas con parámetros y todo eso, y por supuesto protegernos de inyecciones SQL, ¿ya? Así que eso, muchachos, un video corto pero bastante preciso en cuanto a la información que se les entrega. Les hablo entonces su servidor de siempre, César Cancino Zapata. Recuerden, muchachos, que el día lunes 11 de julio comienza el primer curso con diploma, así que la gente que se ha inscrito y no ha hecho el pago, envíenme un correo para hacerles llegar la forma de generar el pago, ¿ya? Y aquellas personas que por supuesto aún no se han inscrito todavía están a tiempo de hacerlo, ¿ya? Les anuncio también que voy a publicar un curso formal sobre el trabajo de DOM, del Document Object Model, pero a nivel avanzado, ¿ya? Vamos a ver lo que es jQuery, Ajax, el DOM a nivel profundo, vamos a analizar el DOM en profundidad. Vamos también a aprender a trabajar Ajax a nivel de POST y JET, ¿ya? Y vamos a aprender a hacer, por supuesto, ¿verdad?, algunas aplicaciones prácticas de por aquí y por allí. Bien, entonces eso, muchachos, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos, muchachos.